tendremos un foro de discusión, del cual consta acerca del aprendizaje situado. Pues en esta ocasión pues nos tocó ser equipo a la compañera Arely Sandoval Ledesma, a Itzel Carolina Barrios y una servidora, Jazmín Martínez Soto. Y pues bueno, vamos a abordar 3 líneas temáticas con relación a aquello que es el aprendizaje situado. La primera línea es qué es el aprendizaje situado y cuál es la importancia de este en la educación física. La segunda es cuál es la realidad actual de la educación física respecto del aprendizaje situado, qué sí se hace y qué falta por hacer. Y la tercera línea temática es cuál es el futuro de la educación física respecto del aprendizaje situado, esto con relación hacia dónde debe ir encaminado. De este modo, pues, cada una de nosotras daremos nuestra opinión acerca de ello y también, pues, bueno, queríamos escuchar, obviamente, a la experiencia de ello. Pues bueno, ya veremos si es la experiencia, pero con gusto compartimos y pues ustedes me indican cuál es la dinámica, con qué iniciamos y pues con todo gusto le damos avance. Ok, pues prácticamente voy a iniciar yo con la primera línea, que es qué es el aprendizaje situado y cuál es la importancia de este en la educación. Primero que nada, pues para mí, al investigar ya algo teórico, el aprendizaje situado, como nos menciona Díaz Varga, F nos dice que es un método que insiste en que proporcionar al alumno una serie de instancias como para que el alumno reflexione, siempre fijándonos en pues problemáticas, ¿no? En cuestión del contexto, y en diversión de la vida que tienen los alumnos, para que se alcance pues aprendizaje y esta resolución de problemas de los alumnos. Busca prácticamente evaluar, guiándose del proceso de aprendizaje de los alumnos, recabando información que pues viene desde su contexto, o sea, desde sus debilidades, sus fortalezas y todo lo que pues rodea y hace al niño pues que esté en este lado de pues la educación como viene siendo. Igual también nos habla sobre que se basa principalmente en situaciones específicas y reales que le suceden a los niños y más que nada que suceden en este ámbito de pues de la educación, ¿no? Que busca la resolución, volvemos, de problemas y a través de la aplicación de estas situaciones, pues en la educación física, ¿no? Bueno, mi pregunta aquí era, ¿cómo usted, como maestro ya que lo vive, lleva a cabo este aprendizaje situado? ¿Realmente está presente o no se utiliza? Pregunta compleja. Mire, por ahí usted hacía mención si no mal recuerdo, a Frida Díaz Barriga. Ella es una de las principales cimentadoras en el país del proceso de evaluación, cuando hablamos del famoso F, del enfoque formativo de la evaluación. Pero por ahí estructuró ella junto con su hermano, un tipo que se llama Ángel Díaz Barriga, pues una estructura compleja de lo que es el proceso evaluativo. Aquí, ¿qué sale a relucir del proceso evaluativo? Pues esto del aprendizaje situado. ¿Alguna vez usted, Itzel, ha tomado un taxi? Sí. No sé si ha visto, pero esos llevan por nombre carro de sitio. Y la gente genéricamente los conoce como taxi. Pues el aprendizaje situado nos habla de situar, de sitiar, de poner en un sitio el aprendizaje del alumno. En este caso es el contexto. No va a ser la misma adquisición de un aprendizaje en Chihuahua, en una zona rarámuri, que la adquisición de ese mismo aprendizaje, por ejemplo, la lectoescritura, la adición, algo de lenguaje materno, ya sea en rarámuri o en español, no va a ser igual que en Nochistlán, en Calera, que en Fresnillo. Son diferentes zonas, son diferentes contextos. Entonces,
ese lado de la pregunta del aprendizaje situado desde la educación física, pues tiene que ver o tiene que influir el contexto en el que estamos sentados, la zona en la que está sentado el niño, el alumno. Recordemos que el alumno es el protagonista en el aprendizaje situado. Entonces, debemos de estructurar. Resulta que hay un término que se usa por ahí con Lev Vygotsky en la zona de desarrollo próximo, que se llama aculturizar, es decir, meter al niño a la cultura o meternos a la cultura del niño. Entonces, el aprendizaje situado, pues, es esa estrategia, ese recurso en el que nosotros tenemos que aculturizarnos al proceso que está llevando el alumno. Y desde la educación física, pues es simple pero complejo. Es simple pero complejo porque debemos de comprender lo que envuelve al niño, lo que lo sitúa. Ok, muy bien. De hecho, pues sí, es todo lo que pues hemos estado viendo, hemos estado leyendo. A veces no nos quedaba claro. Bueno, por lo menos a mí aún en el principio situado decía, es que ¿cómo? Yo no lograba comprender de qué manera llevarlo, como menciona, es complejo. O sea, no es algo fácil porque no implica solo al niño y la escuela, sino todo lo que lo rodea y todo lo que viene siendo. También destacar que, pues no sé, el aprendizaje situado yo rescataba mucho que es, por decir características, que es contexto, ya que nos brinda posibilidad. Es aprendizaje diferido, bueno, metía yo también el hábitus, práctica reflexiva, y pues hablábamos de Vygotsky, la teoría sociocultural, y efectividad de la clase. Entonces, pues con eso yo, bueno, cerraría con que definitivamente, pues en la educación, y hablando de esta rama de la educación física, pues es importante el aprendizaje situado y pues deja una marca para pues saber y sobre todo llevar esa práctica a una manera más eficiente y, como dicen, significativa, ¿no? Correcto, sin ningún inconveniente, de acuerdo. Muy bien. Bueno, seguiríamos con la otra línea. Sí, la siguiente línea es, ¿cuál es la realidad actual de la educación física respecto al aprendizaje situado? Bueno, a mi punto de vista es de que la educación de hoy en día requiere de profesores y alumnos que sean críticos, de tal manera que sepan identificar y reflexionar las situaciones reales por las que se viven dentro de una comunidad educativa. En este caso yo consideré algunos puntos de los cuales creo que hasta cierto punto esto puede ayudar a favorecer la dinámica laboral, más que nada del docente. Esto rescatando pues obviamente la investigación, acción y la práctica reflexiva. Entonces, pues yo en primer momento tengo de que el docente requerirá conocer las características de los alumnos de la institución educativa, localidad o demás. Pues con ello puede tomar criterio y ajuste a una planificación. El segundo punto es que, estimando aquellas características por las que se ve reflejada tal comunidad y las personalidades que lo conforman, deberá comenzar a elaborar y observar los distintos factores que complican o determinan una dificultad al momento de impartir tal planificación. El tercer punto es de que al determinar ya las problemáticas referenciadas durante su labor, es importante que el docente debe analizarlas para luego llevar a cabo las posibles soluciones de ellas, ya que con ello reajustará sus aspectos anteriormente ya planificados. En este tercer punto yo demarco de que es importante estimar la socialización, comentarla con otros, ya sea con otros compañeros, docentes, porque muchas de las veces pueden tener no el mismo problema, pero probablemente puedan tener así ciertas similitudes conforme a ello, a lo que ya tenga analizado a la comunidad o personalidad del cual tenga ahí o denote un cierto problema. Y pues bueno, ya a partir de ello, al reconocer y replantear un nuevo plan, va a ser relevante aplicarlo nuevamente y de manera que con esto pueda volverlo a observar y sobre todo tomar nota sobre los resultados que ahora obtendrá acerca de esa experiencia. Bueno, esto sin dejar de lado que va a seguir
siendo analítico y reflexivo ante estas situaciones, hasta estas nuevas situaciones que va a enfrentar en esta nueva planificación que según esto va a ser la solución del problema ya analizado y detectado. Y pues bueno, de todo esto que acabo de mencionar, yo puedo decir que la significancia del aprendizaje situado con relación a la educación es que a medida de las distintas experiencias dentro de un contexto real, podemos tener un conocimiento más preciso y concreto, ya que no todo lo podemos enganchar hacia lo que nos dictan ciertas teorías, pues cabe considerar que la realidad va a ser muy distinta a la perspectiva que nosotros tengamos como docentes. Y pues bueno, comentado esto, ¿cuál sería su opinión respecto a ello? Correcto, pues nos describió muy ampliamente el planteamiento del supuesto que usted tiene. Y su forma de abordaje es muy interesante. Mire, usted habla del significado que se le da al aprendizaje, pero cuando vemos el significado también tenemos que ver el significante, que es la imagen que el alumno crea del aprendizaje. Si ahorita a usted, Yasmín, le digo, imagine un elefante, no necesita usted de ver una imagen, ver al elefante y luego imaginarlo. Usted ya tiene un significante en su mente ante esa respuesta, la cual la apropió con base a una enseñanza que le dieron, algún tema en particular de ciencias naturales, de geografía, de lo que hubiera sido, donde estaban viendo zonas en lo particular del mundo, de África, de tales lugares donde vive el elefante. Bueno, partiendo de eso, podemos ver pues que al darle significado y significante a un aprendizaje, el alumno, además de adquirirlo, lo interpreta dentro de su contexto, lo desenvuelve. Y Vygotsky plantea, si no mal recuerdo, algo referente como a las prácticas auténticas. Y las prácticas auténticas van de la mano del docente específicamente. Quien lleva la autenticidad de la praxis es el docente. Él es el que lo hace una clase innovadora, atractiva, interesante, donde el alumno se vuelve parte de ella y no solamente está en la clase. No es lo mismo estar que ser parte de. Aquí pudiera estar alguien escuchando la videollamada, pero nosotros estamos siendo parte de la videollamada, estamos interactuando, opinando, y es muy diferente las dos situaciones. Una nada más nos pone la escucha activa y la otra nos vuelve partícipes de ello. Entonces, desde el ámbito de la educación física, veo como fundamental esa área denominada las prácticas auténticas, donde sí o sí el aprendizaje situado se va a ver enriquecido por una práctica auténtica que le dé un significante al aprendizaje. Muy bien, profe. Bueno, esa sería la segunda línea temática y bueno, muy de acuerdo y voy ahora con mi compañera Arely. Muy bien, gracias, Jess. Bueno, con respecto a lo del aprendizaje situado, a mí me tocó abordar el tema de hacia dónde va a caminar o hacia dónde va el futuro de la educación física respecto al aprendizaje situado. Y bueno, pues como ya lo habíamos comentado, es lo que sucede en diferentes contextos, ¿no? Lo que ocurre en el mundo real. Y como tú lo dijiste, Christopher, no es lo mismo si un niño está aprendiendo aquí Zacatecas, Mexiclán, Fresnillo. Y pues para ello el alumnado tiene como un objeto que sea un estilo de vida activo y saludable. La orientación de educación física debe caminar a ser más funcional, más útil, más coherente, más rigurosa, más sistemática, más inclusiva, más saludable, quizá un poquito menos deportiva. En definitiva, pues sin dejarlo de ser educativo.
Esto quiere decir que, pues, si en un contexto hay diversos beneficios de desarrollo integral de una persona, pues lo que nos pida el alumno es lo que le vamos a dar, ¿no? Para ello es importante que pues, las experiencias de los alumnos sean muy importantes. Estábamos comentando el otro día en clase que tenemos que ver las experiencias en dos, o sea, la experiencia del alumno, pero también nuestra experiencia, porque no es lo mismo, ok, mi experiencia con mis prácticas pasadas fue esto y esto y esto, pero ¿y sus experiencias de ellos cuáles fueron? Tenemos que poner en contexto pues el mundo real, lo vuelvo a repetir, y en escenarios reales que le permitan al alumno enfrentarse a situaciones pues, de la vida real, aplicar y transferir significativamente el conocimiento, desarrollar habilidades y construir un sentido de competencia personal. Pues también pienso yo que a su vez la educación física se debería apoyar en una diversidad de estrategias centradas en el aprendizaje, como ya lo dije, experiencia y situado. En definitiva, pues la educación física para una vida más prolongada, saludable, satisfactoria y productiva. Y pues esto sería todo de mi parte. ¿Qué comentarios tienes al respecto, Cristo? ¿Hacia dónde va la educación física? Es tan complejo de vaticinarlo como vaticinar cualquier otra asignatura. ¿Hacia dónde van las matemáticas? ¿Hacia dónde va el español? ¿Hacia dónde van las ciencias naturales? Pero lo que sí podemos saber es que todas van en aras de la evolución como se va dando en las sociedades actuales. Entonces, por ejemplo, si ahorita le damos un gis blanco de los que se usaban en los pizarrones verdes a un niño quizá de un contexto urbanizado, pudiera ser que lo identifique para rayar en el piso, pero no para trabajarlo en el pizarrón, porque a lo mejor él conoció desde siempre los plumones para pintar ron. Bueno, partiendo de ese ejemplo, la educación física tiene uno de los dones más grandes. Areli, si le pregunto a usted qué es química, dígame qué es química. ¿La química qué será? Pues es un estudio de, no sé, pues estudia algo, pero, o sea, los componentes, ¿sí, no? Con no eso. sé, Como que nuestras ideas van todas centradas a elementos químicos, a la tabla periódica, y nuestra definición genuinamente no estaría mal, porque hay una definición establecida de lo que es la química. Pero si nos vamos a la educación física, nos vamos a dar cuenta que es un concepto que su mayor riqueza es la polisemia. Tiene múltiples definiciones para un solo concepto. No hay una sola que defina, que rija, esto es la educación física. Entonces, la educación física a partir de ello tiene un camino o un espectro de visión tan amplio para avanzar, que hacia dónde va orientada la educación física en estos momentos, pues seguramente vaya a donde siempre ha ido, a buscar como centro de aprendizaje al alumno, que el centro del proceso educativo sea el alumno. Entonces, si el centro del proceso educativo es el alumno, educación física sin duda lo que va a ser reforzar ese centro de aprendizaje, dar las herramientas a atenderlo por lo que está ahorita en boga, lo que está ahorita en vigencia, las famosas conocimientos, habilidades, actitudes y valores, fortalecerlos, enriquecerlos, pero siempre buscando la formación del alumno. Planteábamos el supuesto de que no va a ser lo mismo enseñar en Calera, y no va a ser lo mismo enseñar en Calera que enseñar en Cancún, que enseñar en Tijuana. No va a ser lo mismo, y menos si estamos hablando de una zona rarámuri, por ejemplo. Ahí el aprendizaje situado tiene un énfasis total, al igual que lo tendría en Guadalupe. ¿Por qué? Pues porque debe estar adecuado a la zona, al contexto donde el alumno está.
siempre enfatizando al alumno como el centro del proceso educativo, haciéndolo el protagonista. Y si ponemos pues esa parte, la educación física va a estar orientada a ¿qué? A fortalecer los conocimientos, las actitudes y los valores de los alumnos, las habilidades también, perdón, para establecer unas conexiones más complejas, algo que en otros momentos se le llamaba andamiaje, luego se le llamó metacognición, formar unas estructuras de conocimiento más complejas que se entrelazan y dan un significante en el uso práctico de la vida diaria. Ok, entonces, pues prácticamente, pues ya con hablar sobre alguien que pues ahorita prácticamente lo lleva a la práctica, ¿no? Alguien que pues lo ha vivido, ha estado, como dice, no se sabe o nunca se va a saber si ya es de la mejor manera, porque creo que esto siempre se va a seguir aprendiendo, siempre van a salir cosas nuevas. Los humanos de igual manera vamos a evolucionar. Los niños que eran antes no van a ser los que vienen ahora. Entonces, prácticamente queríamos hablar esto sobre el aprendizaje situado, informándole por qué nosotros vamos a ir a practicar, pero ya ahora lo vamos a hacer implementando esto, el aprendizaje situado. Pero antes queríamos conocer realmente qué es el aprendizaje situado, cómo lo vamos a llevar a práctica, cómo realmente si los maestros ahora lo llevan, lo utilizan, cómo les ha funcionado y qué piensan de este aprendizaje situado. Y ya con la plática que ahora tuvimos con usted, pues ya logramos comprender un poco más, o en lo personal yo, qué es y cómo nos puede ayudar. Y pues bueno, pues muchas gracias. A ustedes, gracias a ustedes. Y estamos en la mejor disposición de apoyarles en lo que se ofrezca. Muy bien, profe, pues muchas gracias. Esto es todo. Sí, creo yo que ya sería todo por nuestra